traigo un tema hoy que es un tema de edificación para la iglesia, pero al mismo tiempo de fundación. Yo siento que es un tema de fundamentación como iglesia de Jesucristo, y más en los tiempos en que estamos viviendo. Quiero bendecir pues la vida del pastor, mi hermano Mauro, de su esposa, la vida de cada uno de ustedes, la vida de mis pastores, que pues los pastores tienen una tarea muy fuerte, hermanos, muy importante para nuestra vida espiritual. El Señor les ha encomendado a ellos pues que nos apaciente como ovejas, o sea, que nos alimenten espiritualmente para que lleguemos a ¿qué? A la salvación, a la vida eterna, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser más importante para nosotros que la vida eterna y que la salvación? Que esa gran promesa que el Señor nos ha dejado. Pues le ha dejado a los pastores y a cada uno de los ministros, pero esencialmente a los pastores, esa tarea tan importante de alimentarnos sanamente, porque usted sabe que usted puede comer bastante, pero si esa comida no es sana, usted va a sufrir después más adelante consecuencias. Entonces, hay una tarea muy importante que recae sobre ellos, por eso hay que bendecir siempre la vida de nuestros pastores y hay que orar por ellos y que Dios los mantenga siempre en la sana doctrina y sobre todo con mucha salud espiritual para que nos puedan dar de lo que tienen. Les invito, hermanos, a abrir su Biblia. Nos ponemos de pie para reverenciar la palabra de Dios y nos ubicamos en Mateo 16 del 13 al 20. Del 13 al 20. ¿Me confirman con un amén? Amén. Ok, esperen que yo confirme. Que yo confirme ahora. De 13 al 20. Mateo 13. Sí, perdón. Mateo 16, dije, ¿no? Ajá, Mateo. Ajá, eso. Estoy perdido aquí. 16. Ok, del 13. Ajá. Y leo palabra de Dios bajo su bendición, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. ¿Sí? Damos gracias a Dios por esta palabra. Padre amado que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza y oración, Señor. Padre, gracias por esta palabra que nos has dado en nuestro día, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, este día que me toca, Padre, predicar tu palabra, que seas tú, Padre, hablando a través de mí. Permítame, Señor, entregar este día un mensaje a mis hermanos, a las vidas, Señor, para que recibamos esta palabra, Padre, con agrado, Señor, y que sea para nuestra edificación, Padre, para nuestro crecimiento espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pueden sentarse. Aquí nadie está apurado de este día, ¿verdad? Vamos a disfrutar entonces este momento. Vamos a aprender un poco más. Cada día aprendemos más de la palabra. Entonces, disfrutémosla y gocémosla. ¿Sí? El título que traigo dice: ¿por qué somos iglesia de Jesucristo? Es una pregunta para que la pensemos, la
analicemos y tengamos una respuesta con seguridad. Porque yo te pregunto a ti hoy, hermano, ¿por qué eres iglesia de Jesucristo? A ti te pregunto, por ejemplo. ¿Por qué soy iglesia de Jesucristo? Porque tenemos que acercarnos a predicar el evangelio. Aquellas personas pueden predicar su palabra. O sea, ese es el punto de vista. Si alguien te pregunta a ti el día de hoy, ¿por qué eres iglesia de Jesucristo? Porque el Señor nos ha llamado. Pero si alguien te pregunta, dime bíblicamente por qué eres iglesia de Jesucristo. Porque Dios me ha llamado. ¿Por qué eres iglesia de Jesucristo? Hermano, ¿por qué eres iglesia de Jesucristo? Porque el Señor nos ha llamado. Ok, alguien puede decir también, el Señor me ha llamado y aún así no ser iglesia de Jesucristo. Porque predico la palabra de Jesucristo. Porque predico. O sea, siempre tenemos que tener cada quien su respuesta con firmeza. Pero sucede, hermano, ¿por qué traigo este tema el día de hoy? Porque la iglesia está siendo perseguida. La iglesia de Jesucristo en estos tiempos está siendo perseguida, pero no como en otra época que era perseguida con violencia, ¿sí? Donde los perseguían, que ellos tenían que esconderse porque los metían presos, los mataban, los torturaban. La Biblia nos muestra lo que pasó con los primeros seguidores de Jesucristo después que el Señor se fue al cielo. En la iglesia primitiva había mucha persecución, por eso tuvieron que dispersarse por toda Asia, Medio Oriente, hacia Europa, porque eran perseguidos violentamente. Hoy en día te dirá, bueno, nosotros aquí predicamos, nadie nos viene a perseguir, pues hacemos campaña en la calle, nadie nos persigue, pero hay ahorita una persecución en términos apologéticos y teológicos, ¿sí? Hay otras iglesias, por ejemplo, que se abrogan el hecho de ser ellos la iglesia de Jesucristo y nos dejan a nosotros a veces, ¿no?, entre comillas, firme, ¿sí?, para decir, no es que soy la iglesia de Jesucristo, soy iglesia de Jesucristo. Porque si yo digo que soy la iglesia, te estoy diciendo que las otras que no son como la mía, entonces no son iglesia de Jesucristo, y creo que no me corresponde a mí decir quién es y quién no es iglesia de Jesucristo. Lo que me interesa saber como cristiano es que soy iglesia de Jesucristo porque taca los argumentos que la Biblia me da, ¿sí? Y hay muchos versículos, y fíjese, acabo de utilizar como versículo base el versículo que usa cierta iglesia para decir que de aquí Jesucristo fundó la iglesia a partir de Pedro, y por eso Pedro es el Papa a partir de allí. Entonces, con su mismo versículo que ellos utilizan para decir que ellos son la iglesia legítima de Jesucristo, pues con este mismo versículo, con este mismo capítulo, pues le vamos a demostrar que nosotros también somos iglesia de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a ir desglosando el capítulo paso a paso, por eso les decía, no estamos apurados. Entonces, hablan de una antigüedad. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque uno de hoy en día vive en un mundo conectado, un mundo de redes, tal vez en unos lugares más que en otros. Pero usted se mete bastante en las redes y va a conseguir muchas cosas que van a poner en tela de juicio su fe. Muchas cosas que le van a poner a tambalear su fe. Y como cristianos, ¿no?, nuestra fe no puede moverse, tiene que ser firme, porque ¿sobre qué está fundada nuestra fe? Sobre una roca. ¿Y quién es la roca? Entonces Cristo está aquí en la Biblia, entonces nosotros tenemos que tenerlo claro y no decir nada más, soy iglesia de Jesucristo por decirlo, bueno, porque estoy en una iglesia evangélica donde todos los días decimos que somos la iglesia de Jesucristo. No, tengo que saber acá y acá por qué soy iglesia de Jesucristo. Entonces, hay argumentos históricos, vuelvo y digo, que están basados en hechos, en escritos, en cosas que han pasado, que sabemos que sucedieron, que las usan a veces en contra nuestra, porque te pueden decir, ya veremos más adelante, que tu iglesia la fundó un hombre, que no la fundó Cristo. ¿Sí? Y ese tipo de cosas hacen en las redes, resuena mucho, y ahí es donde nos están atacando. Entonces, bueno, la Biblia me manda a contender fervientemente por la fe. No se trata de ir por el mundo demostrando cosas, no, sino que hay un ataque a la iglesia de Jesucristo. Y yo, como servidor de Jesús, pues decimos, soldados de Cristo somos, y que hace un soldado, va a la batalla. ¿A qué? A defenderlo, la causa que está defendiendo. Entonces nosotros defendemos el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros callamos, es una forma también de aceptar una mentira. Y aceptar una mentira es como decirla también. ¿Me estoy dando a entender? Entonces estamos para decir la verdad que está en la Biblia. Entonces el llamado hoy que me hace sentir el Espíritu Santo es eso, a que tengamos convicción y tengamos claro
¿cuál es nuestro fundamento de fe para decir que somos iglesia de Jesucristo? Entonces, hay un descrédito hacia el protestantismo. Ustedes saben que las iglesias evangélicas nacen del protestantismo. Entonces nos llaman de una forma despectiva protestante, como si protestante fuese algo malo. Tiene un motivo histórico, ¿no? La Reforma, protestaron contra la Iglesia Católica en su momento, perfecto. Pero ellos nos llaman ahora hermanos separados, protestantes, pero, o sea, porque la Iglesia Católica es la que más nos golpea, ¿no? No quiero hacer como que una rencilla contra ella, pero es la que nos persigue hoy en día. Es la que sigue persiguiendo al cristiano hoy en día, es la que lo perseguía en el pasado y es la que lo persigue hoy en día. El espíritu de Babilonia, que está en ella, nos sigue persiguiendo y atacando. Y ¿saben qué? Nos está robando muchos hermanos. Porque ellos tienen unos argumentos muy cómodos, muy fáciles, muy prácticos, que te hacen dudar de tu fe si no estás claro. Te leen este versículo y te hacen ver que, ¿verdad? Cristo le dijo aquí a Pedro: eres piedra y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y ahí ellos te entregó las llaves de la iglesia, dicen. Entonces tú dices: oye, pero lo dice la Biblia, no puedo desmentirlo. Bueno, no, pero una mala interpretación de la Biblia hace que tu fe cambie, que su fe tambalee. Pero si usted está claro y realmente está fundado en la roca, entonces usted entiende realmente y debe tener la capacidad de discernir lo que el texto bíblico le dice. Usted tiene que saber cuando algo se lo están diciendo bien y cuando no, porque si no, entonces cualquiera te va a engañar. Entonces Dios dice que si nos permanecemos en la palabra y la escudriñamos y la entendemos, nos hacemos discípulos. Y al hacernos discípulos de Jesucristo, pues nos ganamos ese derecho a ser sus hijos, ¿no? Y solo así llegaremos. Entonces, por lo tanto, ¿somos iglesia creada por el hombre? Sí, claro, somos una iglesia creada por el hombre. Cuando alguien edifica una iglesia o la abre, es el hombre. Pedro creó iglesia, fundó. Pablo, los apóstoles eran hombres. Jesucristo no fundó una iglesia. Que alguien me diga bíblicamente que Jesucristo fundó una iglesia. La fundación es un hecho que se deja en evidencia, una fundación. Jesucristo habla aquí de edificar y lo habla en plural, dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces le está diciendo a Pedro que eres una piedra, porque hay que verlo en un sentido figurado. No es que Cristo está diciéndole que va a construir con cemento, con bloques. No, le está dando el sentido figurado. De hecho, hay un evangelio donde dice que van por el camino. Entonces compara a Pedro con las piedras. Y las construcciones de antes, las iglesias, principalmente los templos, se hacían sobre roca. Pero le dice a Pedro piedra, y una piedra en el texto original es algo que se mueve, una piedra pequeña. Todos somos piedras. Y la gran roca sobre la que se cimienta. ¿Todos somos o no somos la iglesia? Entonces el mensaje es claro: todos somos iglesia, porque usted es iglesia, yo soy iglesia. Entonces por eso no digo es la iglesia, no somos iglesia. Mientras el fundamento sea Cristo, usted es iglesia de Cristo, porque Él lo dice: eres piedra y sobre esta roca, o sobre la roca, que es sobre esa confesión que Pedro acaba de hacerle cuando le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión yo edificaré mi iglesia. Y cuando usted entra en los caminos del Señor, ¿qué es lo primero que usted hace para entrar al camino del Señor y para ser parte de la iglesia? Usted tiene que confesar el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando usted confiesa el nombre de Cristo, usted pasa a ser una de esas piedras que forma la iglesia. Pero el fundamento, ¿quién es? ¿Sobre qué está fundada? ¿Sobre el hermano que fundó la iglesia pentecostés en no sé qué año? No. Sobre la roca que es Cristo. Ese hermano, cuando fundó esa iglesia, la fundó sobre la roca. Y ya vamos a ver más adelante también cómo podemos decir: sí, mi iglesia la fundó un hombre, y eso no tiene nada que ver. Entonces, primero, la edificación de la iglesia. No hubo fundación, ya les expliqué. Cristo habla de edificar, esto es una alegoría de la construcción. De eso queda ahí más que claro, ¿no? Entonces, confesar el nombre de Cristo, es decir, lo que nos hace cristianos, no viene del hombre. ¿Viene de quién? Viene de Dios, porque cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él está confesando el nombre de Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo ahí en ese momento? Cuando: bienaventurado eres, porque eso no te lo confesó ni carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, cuando usted reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, y usted viene a lo glorioso,
es porque Dios se lo ha revelado. Entonces, si Dios se lo ha revelado, entonces usted está en la misma posición que Pedro. ¿Sí? Y entonces, si usted está en la misma posición que Pedro, Cristo ya dijo, sobre esta eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, lo importante es el fundamento, no quién fundó la iglesia, no ante quién te arrepentiste, no quién te lee la palabra. Somos importantes, todos formamos parte de ese crecimiento de la iglesia, porque si no, Cristo nos dijera la palabra, Efesios 4:11, que constituyó ministros, ¿verdad? Los ministerios, para perfeccionar la iglesia. Entonces, esto es muy importante, pero lo importante realmente es el fundamento. Porque yo puedo leerle la palabra, pero si yo no le muestro a Cristo lo que le estoy diciendo, entonces eso no sirve de nada. Yo puedo agarrar la Biblia como un pretexto para decir que usted haga lo que quiere hacer, como hacen otras iglesias, pero no lo está fundando, no le muestra a Cristo, no está predicando a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo a sus apóstoles en la gran comisión cuando le dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio? ¿Cuál evangelio? El de Jesucristo. Entonces, todo se trata de Jesucristo. No de nosotros, de nuestros sueños, lo que queremos, de Cristo. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo predico el evangelio de Jesucristo porque Cristo dejó ese mandato, por eso soy iglesia de Jesucristo. No quiero debatir qué iglesia es más antigua, cuál sí es la... No, hermano, si usted se enfoca en eso, usted está enfocándose en las cosas del hombre, no en las cosas de Dios. Déjeme a mí tranquilo. Yo estoy seguro y convencido, primero, que mi Redentor vive. Amén. Y si Él vive, yo vivo. Amén. Y yo hago lo que Él me dice. Listo, estoy tranquilo con mi conciencia, sigue usted su camino. Contender por la fe no significa ir a pelear casi callado que tú. No. Es que tengamos claro, así como Cristo, ¿ustedes creen que Cristo no contendía fervientemente por la fe con los fariseos, por ejemplo? Claro, les tiraba durísimo, pero con la palabra. Nunca usó argumentos de él, siempre con la palabra y con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. ¿Y qué nos da sabiduría? La palabra. Amén. ¿Sí? Entonces él los dejaba sin argumentos y eran los administradores de la fe, de la ley, eran los doctores de la ley. Se reunían para ver cómo le iban a embrollar, como es que tiene que caer, tiene que pisar el peine. Y Cristo te lo veía, no, porque pegándole gritos, no. Cristo así, esperaba que vinieran y ¡cha! Le lanzaba una lanza y los dejaba clavados contra la pared. Con sabiduría. Entonces, así nosotros debemos contender por la fe como lo hacía Cristo. ¿Sí? Porque Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces, 1 Corintios 3, del 6 al 7. Había en Corintios esa lucha de que unos son de Apolo, otros son de Pablo. ¿Sí? Y Pablo le escribe a los Corintios y le dice que yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento. Entonces aquí usted dice, ¿qué importa quién fundó mi iglesia? ¿Qué importa en qué año empezó mi iglesia? Lo importante es que la fundaron sobre Cristo y quien le dio crecimiento a la iglesia ha sido Dios. Entonces ya aquí usted dice, bueno, ¿qué importa verdaderamente de qué iglesia, a qué iglesia pertenezco siempre y cuando el fundamento sea Dios? Porque entonces algunos decían que eran de Pablo, otros que eran de Pedro, y entonces tenían esa lucha interna, porque claro, se identificaban con el hombre. Y Pablo lo que le está diciendo aquí, no, yo no soy nadie, y Apolos tampoco. Aquí lo importante realmente es el que murió en la cruz por nosotros. Efesios 2, del 20 al 22, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Los profetas hablaban sobre Jesucristo y los apóstoles, pues los que testificaron de él. Entonces al final todo es Cristo, siempre y cuando sea la doctrina que los apóstoles están enseñando, que es la que les enseñó Jesucristo y les mandó a predicar, y la de los profetas, que era la palabra de Dios a través de ellos. Siempre y cuando usted esté edificado y hermano, usted está en la iglesia de Jesucristo. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces es que cada uno de nosotros somos iglesia.
Pero cuando dice que tú serás edificado, está hablando en el mismo sentido de construcción que hablaba Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros somos iglesia y juntos somos la iglesia. Y eso es lo que debe realmente preocuparnos, inquietarnos. Sí, hermano, de repente usted no se ha chocado con esta gente que yo le digo, pero yo sí veo muchos debates en internet y veo que pelean es por saber qué iglesia es más antigua que cuál se equivoca, cuál no, pero no entienden por la fe. Pero eso tiene confundido a mucha gente. Usted se mete en el Facebook y dice, voy a buscar un grupo cristiano. Yo me meto en los grupos cristianos para compartir las enseñanzas que grabo y que estoy sacando ahorita en el canal de YouTube del ministerio. Y cuando veo los contenidos que hay en esos grupos, digo, esto es todo menos cristiano. Y esto confunde. Hay mucho nuevo convertido. Un nuevo convertido es una oveja fácil de que un lobo se la lleve. Y más que tiene más influencia desde las redes que el mismo pastor, que el mismo maestro. ¿O me estoy equivocando? O no tenemos hijos, no tenemos una juventud que nos está costando llevarla por el redil. O no tenemos una juventud que sabemos en lo que andan, porque los vemos en las redes, los vemos en la calle. Es por eso, porque no hay firmeza en el conocimiento de por qué soy iglesia de Jesucristo. Y cuando usted sabe por qué es iglesia de Jesucristo, entonces usted sabe lo que tiene que hacer como iglesia. Y eso no te aparta. Porque no basta con decir soy iglesia de Jesucristo porque Jesucristo así lo dijo. No, es porque hago lo que tengo que hacer como iglesia de Jesucristo. Predico la palabra, oro, ayuno, adoro, me congrego, predico a otras personas, ayudo a otros a salvar almas, lo que hacía Jesucristo, hago milagros, sano enfermos. O sea, anda enfocado en las cosas de Dios. Porque ustedes recuerdan que, bueno, esto viene más adelante se lo digo, cuando Cristo después que le dijo a Pedro, toma las llaves supuestamente de la iglesia, le dijo, más adelantico y mismito, apártate de mí, Satanás. Los que han leído esa parte saben cuando él le dice, porque aquí Cristo los está preparando para su muerte. Y Pedro le dice, no, maestro, de ninguna manera que eso te suceda. Y él dice, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. ¿Por qué? Porque tiene los ojos puestos en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos los ojos en las cosas del hombre, Cristo nos dice, apártate, Satanás. Porque si se lo dijo a Pedro, me lo dice a mí también. Entonces, como iglesia de Jesucristo, no podemos tener los ojos en las cosas del hombre. Tenemos que tener los ojos en las cosas de Dios. Entonces, la iglesia debe prevalecer. ¿Sí? Entonces, soy iglesia de Jesucristo porque hay una prevalencia de la iglesia. Prevalecerá sobre su iglesia. Lo dice en el capítulo, dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Entonces, aclarando algo, no le dice a Pedro, toma las llaves de la iglesia. No, le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir que tenga las llaves del reino de los cielos? ¿Que eres el jefe de la iglesia? No. Que uno, como pastor, como ministro, le puede abrir o cerrar las puertas del reino de los cielos al mundo, o sea, a las personas que deben entrar. Porque con su actitud, con la suya, con la mía, yo puedo hacer que alguien entre al reino de los cielos o no. Porque también le podemos cerrar la puerta en la cara a la gente del reino de los cielos con lo que hacemos como ministro, con lo que hacemos como iglesia. ¿A cuántas personas no le cerramos la puerta del reino de los cielos? Porque hacemos como los fariseos, decía Cristo, no sean como los fariseos hipócritas, que le ponen cargas a la gente que no pueden llevar y que ellos ni siquiera se atreven a colocarle un dedo. Entonces le cierran la puerta de los cielos. Cuando yo con mi actitud hago que un hermano se vaya de la iglesia, le estoy cerrando la puerta de los cielos. Cuando yo no predico la palabra a alguien que necesita que le predique la palabra, le estoy cerrando la puerta de los cielos. Gloria a Dios. No sé si recuerdan el caso del que Cristo curó, que estaba a la orilla del camino. Decía, Jesús, hijo de David, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí por el camino. Y la gente le decía, ay, los que seguían a Cristo, que se callara, que le estaban cerrando la puerta de los cielos. Y el tipo siguió, el hermano siguió. O sea, no lo detuvo, pero si es por ello, él de repente no tiene ese encuentro con Cristo y Cristo no lo salva. Entonces nosotros a veces somos esos que no molestes a Cristo. Entonces cuando le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos, le está diciendo eso.
tienen la responsabilidad bien de hacer que las ovejas lleguen o que no. Entonces nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que creer en esta prevalencia de la Iglesia sobre la muerte. Por eso no necesitamos un purgatorio. Significa que si usted tiene un purgatorio, reconoce como Iglesia que la muerte de Cristo fue en vano. Yo no creo que la muerte de Cristo fue en vano. ¿Quién cree que la muerte de Cristo fue en vano? Entonces somos Iglesia de Jesucristo, porque Él me dice que si yo vivo, si Él vive, dice, si yo vivo, ustedes vivirán. Que no necesita un purgatorio. ¿Quién necesita un purgatorio? Alguien que no se fue sano, alguien que no se fue en Cristo. Y entonces tiene que pagarle a alguien para que rece por él y pueda salvarse. Nosotros no creemos en eso. Nosotros aguardamos la muerte tranquilo, porque mi Redentor vive, y si Él vive, eso es lo que nos fundamenta como iglesia, hermanos. Sobre ese fundamento es que Cristo edificará, y ha edificado pues, a través de nosotros su iglesia. No necesitamos cuantos argumentos el hombre pueda crear para decir que somos los hijos de Dios. Si ya la Biblia de una forma sencilla nos lo dice, nosotros lo que tenemos es que agarrarnos de ella. Si Cristo vive, nosotros vivimos, lo tenemos en Salmo 62:2 y en Juan 14:19, ¿verdad? Ahora, porque la primacía de Cristo, por eso somos Iglesia de Jesucristo, porque hay otras iglesias que dicen que la primacía es de Pedro, porque Cristo le entregó a Pedro el primado, de ahí nace el papado y la cosa, ¿verdad? Pero no, ni Pedro ni Papa, porque al mismo Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo, porque tiene los ojos puestos en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios. Entonces, no puede Jesucristo haber dejado en alguien tan humano, el más humano, digo yo, de los cristianos, como Pedro, algo tan importante como Dios no comparte su gloria, hermano. Entonces, la iglesia es de Jesucristo, no de Pedro, no de María, no de Pablo. Son ministros, son personas que fueron útiles al Señor y los amamos por eso, y los reconocemos como hermanos. Hasta ahí. No podemos pretender que Pedro sea un ser humano superior, ni Pablo, que eran ministros con un ministerio más grande tal vez que el suyo y el mío. Sí, porque Dios los eligió y ahí que está el testimonio. Y tal vez nosotros no tenemos la obra que ellos dejaron, pero porque el propósito era con ellos. Pero de ahí a darle una categoría superior a la que tienen, no, porque todos somos pecadores, dice la palabra. Y todos necesitamos del Salvador que es Cristo. Entonces todos viviremos porque Cristo vive, no porque Pedro hizo o porque Pablo hizo. Nosotros seguimos sus pasos y por eso somos iglesia de Jesucristo. Porque estamos haciendo lo que ellos hicieron, que fue lo que el Señor les encomendó, y ellos pues por extensión nos los han pasado a nosotros. Bien, entonces no hay jefe ni mayor en la iglesia, por eso somos una iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ellos le preguntaban a Cristo, sabían ellos ya que Cristo partía, porque Cristo los estaba preparando para eso. Entonces surge la inquietud, ¿quién irá a ser ahora el jefe? Se preguntaban ellos, ¿quién será el mayor, no? Y le preguntaron a Cristo, maestro, ¿quién va a ser de nosotros el mayor? Le está diciendo, ¿a quién va a dejar encargado de la iglesia? ¿Qué hizo Cristo en ese momento? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo sabe? Llamó a un niño, lo puso aquí. Quien sea como él, será el mayor entre ustedes. ¿Y qué es un niño? Nosotros más nunca vamos a ser como niños. Un niño no puede, no debería arrepentirse, porque él todavía no está consciente de ciertas cosas. Es un alma limpia. Entonces, el que tenga el alma limpia, puede usted, ese será el mayor. Nadie tiene el alma limpia ya después que es adulto. Solo Cristo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Bueno, el que sea más digno, el que sea más, pero ya sabemos que cuando somos grandes, olvídese, ya tenemos manchas y arrugas en nuestro cuerpo. Entonces, no le dijo Pedro, le hubiese dicho, ya yo le dije Pedro hace rato, no le dije, te estoy dejando a la iglesia, no. Yo, quien sea como un niño, será. Y el que sirva a sus hermanos, ese será el mayor. O sea, el que más sirva, el que sea más servidor, el que sea ministro, ese será el mayor entre nosotros. Lo cual no sucede. Porque todos somos servidores, pero ¿quién sirve a todos? Entonces eso como que quédense quietos, que aquí el grande soy yo. No se preocupen de eso, porque son cosas del hombre. No tiene los ojos puestos en las cosas del hombre, no tiene los ojos puestos en las cosas de Dios. Si usted está pensando en una iglesia donde usted va a ser líder
que usted va a mandar, que usted, entonces usted está poniendo sus ojos en las cosas de Dios, que le dijo Cristo a Pedro cuando estaba poniendo las cosas en los ojos de Dios, apártate de mí, Satanás. Entonces, lo importante es que estemos con los ojos puestos en las cosas de Dios. Eso lo vemos en Lucas 9, 46 a 48, Mateo 18, del 1 al 5, Marcos 9, del 33 al 37, cuando le dicen quién va a ser el mayor. Entonces, ¿por qué somos la iglesia de Jesucristo, hermano? Porque Cristo constituyó ministerios. Efesios 4:11. Nuestra iglesia tiene ministerio, nuestra iglesia no tiene otro tipo de ministerio diferente a lo que dice la palabra que Cristo instituyó. ¿Qué me dice Efesios 4:11? ¿Que constituyó qué? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, evangelistas, maestros, pastores, y no son esos los ministerios que tenemos en nuestra iglesia. O usted tiene en su iglesia un cura, un cardenal. Entonces, no es distinta nuestra iglesia a la que Jesucristo fue constituyendo poco a poco. Los apóstoles, bueno, hay iglesias que hay mucho debate sobre si hay apóstoles hoy en día o no. Bueno, un apóstol es un enviado. Eso es lo que significa apóstol. Y ellos son los apóstoles porque fueron los que Cristo mandó, envió, preparó y envió. Entonces, si usted es un pastor, lo prepara y lo envía en ese momento, usted es un apóstol. Pero no se crea que el apóstol es, no, bueno, un anexo ahí a los 3 caballos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, un apóstol es un servidor más, pero eso sí, que alguien que está preparado para ir a predicar el evangelio, para ir a hacer iglesia, para ir a ganar alma, a conquistar alma. Ese es el llamado a un apóstol. No para pararme aquí soy el apóstol y sentarme aquí como un cardenal, bésenme el anillo. No, traigan las ofrendas. Y en el desarrollo del ministerio que llevo ahorita, ministerio didáscalo, tengo como que el propósito que siento aquí que el Señor tiene conmigo es hacia afuera, es decir, tengo esa conexión con personas de afuera. Y he tenido la oportunidad de conversar con una hermana de Oriente, de mi tierra allá, yo soy de Anzoátegui, que ella me dice, bueno, déjame consultarlo con el apóstol. Lo que pasa es que tengo problemas ahorita con el apóstol, con Pedro, con Pablo. No, entonces, no, bueno, el apóstol de aquí de la iglesia, como si fuese un título nobiliario, el conde de no sé qué. Y digo, hermana, pero el apóstol, ¿dónde se hizo apóstol? ¿Quién lo hizo apóstol? Hizo un apostolado y le dieron un título, es un apóstol. Pues te está enseñando cosas que no son, porque sí, tenía ella un problema ahí en la iglesia y a través de la enseñanza pues les he ido ayudando desde el ministerio. Entonces ves como una persona con un título que es un título muy noble, el de apóstol, es de ir, un título muy humilde además, porque Cristo le dijo no acepten nada, no agarren nada, no vayan con ínfulas. Te está cerrando la puerta del reino de los cielos con el título de apóstol, hermano. ¿Ves? Pero si la persona está clara en el evangelio, le dice, te respeto la jerarquía, pues perfecto, pero agarro lo bueno y desecho lo malo. Y no me vas a mover dentro de lo que he aprendido en la palabra. Entonces esos títulos, esas grandezas dentro de la iglesia, no son de la iglesia de Jesucristo. No hay apóstol de apóstol, no hay obispo de obispo. Por eso el Papa fue mucho tiempo discutido dentro de la iglesia también, porque es que no existe en el plan original el obispo de obispo. Tampoco lo hay en la iglesia de Jesucristo. Entonces, no importa la afiliación, o sea, no importa de qué iglesia usted sea, hermano. No sé si recuerdan en la Biblia, creo que no tengo el versículo acá, a la mano, sí. Marcos 9, 38 a 41, cuando los apóstoles le dicen a Jesucristo, mira, ya está un hombre echando fuera demonios en tu nombre, se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. ¿Qué le dijo Cristo? Le dijo, no se lo prohíba, porque si no está contra mí, es conmigo. Le está diciendo, no importa que no ande con nosotros, no importa que no me siga, mientras eche fuera los demonios en mi nombre, es conmigo, no es contra mí. Entonces usted no necesita una afiliación a una iglesia para usted decir que usted es iglesia de Jesucristo. No estoy diciendo con esto que no debemos congregarnos, no. Sino que usted no puede decir que un hermano que no pertenece a su iglesia no es iglesia de Jesucristo. Eso es lo que quiero decir. Se me entiende claro, ¿no? A decir, aquí un hermano Barroso decir que no necesitamos congregación. No, si no nos congregamos tenemos presencia de Dios, porque él dice, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí estaré yo. Y si no, no hubiese constituido un ministerio, porque él dice, constituyó un ministerio para perfeccionar la iglesia. Entonces usted solo en su casa no se va a perfeccionar, eso es mentira. Se puede confundir.
Llega un apóstol y lo confunde. Entonces, ven, no importa, hermano. Lo importante es Cristo. ¿Pero qué? Le echaba fuera demonios en el nombre de Cristo. No en el nombre de él, ni en el nombre de un Dios diferente. Y Cristo le dice, no, ¿por qué le prohíbe? O sea, ¿por qué le cierra la puerta? Mientras, o sea, todo aquel que haga las cosas en el nombre de Jesús, no va contra Jesús, es de Jesús. Entonces, por lo tanto, es un hermano. Todo el que reconozca que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que vino, murió para perdonar nuestros pecados y resucitó, ese es un hermano cristiano. A su doctrina, y eso es otra cosa, no me corresponde a mí condenarlo por eso, no me corresponde a mí decir si él será salvo o no. Eso le corresponde a Dios. Mientras estemos en la tierra, digo, es hermano cristiano. Su doctrina no es igual a la mía, hay cosas que no comparto y que no practico, pero eso es asunto de él. Igual hay cosas que yo practico que a él no le gustan o que él no cree, eso es asunto mío. Yo estoy claro en mi cimiento, que es la roca, que es Cristo. Y hermanos, para ya terminar, porque seguimos a Cristo. Todo el que lo dijo está bien respondido, porque seguimos a Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. ¿Qué hizo Pedro cuando a Cristo lo estaban llevando a donde lo iban a llevar? Cuando le dijeron, tú no andas con él, tú no eres de ellos. No. 3 veces, dice la Biblia, antes que el gallo cantara 2 veces. Lo negó, no. Y Cristo dice, no, niégate a ti, no me niegues a mí. Entonces nosotros como iglesia de Jesucristo, somos iglesia de Jesucristo porque, bueno, digamos, al menos, digamos que lo hacemos, nos negamos a nosotros y seguimos a Cristo. Y tanto fue así que a Pedro le costó eso, lloró amargamente, se arrepintió porque sabía que había negado al maestro. Por eso el maestro después le pregunta 3 veces, ¿me ama? ¿Me ama? ¿Me ama? Y él sabía por qué le estaba preguntando. 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó, me dice que me ama, pero cuando la cosa se pone chiquita me niega. ¿Cuánto negamos a Cristo cuando las cosas se nos pone chiquitas? La última la enseñanza que hice la semana pasada es sobre eso, cuando negamos a Cristo. Cada vez que mentimos negamos a Cristo. Cada vez que murmuramos de mi pastor, estoy negando a Cristo. Cada vez que murmuro acerca de mi hermano, niego a Cristo. Cada vez que los ojos se me van cuando no se tienen que ir, estoy negando a Cristo. ¿Ven cómo si negamos a Cristo? Pues tenemos que arrepentirnos, ¿no? No podemos hacer como Judas. Bueno, ya que pequé, me quedo aquí. No, voy a los pies del Maestro. Entonces, por eso soy iglesia de Jesucristo. Niego a Cristo, pero voy para adelante. Porque soy débil, soy humano. Reconozco que sin Él no soy nadie. Si yo no acepto que soy pecador, no, porque soy cristiano, soy superhombre, no. Estoy cayendo en un plano equivocado. Tengo que ser como Pedro. Lo negué. Pero ¿cómo hago? Que me iban a matar, me iban a pelear, me da miedo, o sea, el cuerpo me duele. Pero bueno, vengo a los pies del Maestro las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque mi Redentor vive, y si mi Redentor vive, pues yo también vivo. Cristo, Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Y Él lo que quiere es que nosotros a cada rato recordemos que sin Él no somos nadie, que somos pecadores y que por eso necesitamos de un Redentor. Eso es lo que nos hace iglesia de Jesucristo, hermano. Porque si yo digo, no, tranquilo, relajado, yo puedo tener 2 parejas, puedo beber aguardiente en la feria, soy católico, no hay problema. Si me muero, hay un purgatorio. Si usted va a una feria y usted está en la feria y en los toros, varón, usted aquí, reconocen que es iglesia de Jesucristo. Todos los demás que están ahí son católicos, nadie les dice nada. Entonces, ¿usted cree en la iglesia de Jesucristo? Al que le están reconociendo como a Pedro le dijeron, tú andas con ellos. O sea, a ti cuando te dicen varón, te están diciendo, tú andas con ellos, ¿verdad? Y ahí todo eso te lo niegas. ¿Qué dices tú cuando te ven en la feria? Varón, usted aquí. Te da como vergüenza, ¿verdad? ¿O no te da vergüenza? Otro que ha estado en la feria, ¿viste? Entonces usted no tiene que negar. No, te estoy bromeando, hermano. ¿Qué es lo que uno tiene que decir ahí? Hermano, tiene razón, me da vergüenza. Me voy para mi casa, reconocer que hiciste mal. Porque si tú empiezas, no, mira, pues es que la Biblia, no, hermano, tú estás justificando el pecado. Sienta vergüenza.
Cuando usted siente vergüenza, eso es lo que quiere Dios, que usted sienta vergüenza y dice, no tengo que estar en este lugar. Y así como uno poco a poco empieza a irse de lugares que no le convienen ni le edifican. Entonces ahí dice, soy iglesia de Jesucristo. Cuando usted está fornicando, por ejemplo, usted es evangélico, ¿qué le dicen? Hermano, está en pecado. O sea, la gente no se anda en pecado. Ah, pero reconoce que los demás están en pecado y nadie dice nada. Ah, pero es que los que somos hijos de Cristo somos nosotros. Hermanos de Jesucristo, hijos de Dios. Entonces, ves que si hay una forma al final de reconocer por nuestro testimonio, por nuestra doctrina, lo que nos distingue del resto de las iglesias. Entonces, cuando alguien le dice este día, gloria a Dios, me identifican como cristiano. Al que tiene que seguir mejorando soy yo, el que no me he identificado todavía ha sido yo, porque los demás me están reconociendo como cristiano porque aparento ser cristiano. Entonces, no es la apariencia lo que me hace iglesia de Jesucristo, es el corazón lo que me hace iglesia de Jesucristo. Pero me dice la Biblia que la fe sin obra es fe muerta, que lo que hago debe parecerse a lo que yo realmente predico y siento dentro de mí. ¿Sí? No es que con las obras seré salvo, no, que yo puedo decir que tengo toda la fe en Cristo, pero si mis acciones no hacen lo coherente, pues entonces quedan entredichos, mi fe no sirve. Si yo digo, sí, creo que mi Redentor vive, yo vivo, pero ando en adulterio, esa acción, esa obra no corresponde con la fe. Entonces la iglesia de Jesucristo se fundamenta sobre Cristo. ¿Y Cristo cómo vivió? ¿Cómo fue Cristo como hombre? Fue pecador, cayó en la tentación. Entonces ese es el ejemplo a seguir, aunque sea difícil llegar a ser como Él. Pero mientras sea el ejemplo, la Biblia dice, aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Y al final entonces se trata de ser salvo. No de que nos van a dar un certificado al final de la broma. Reconocimiento a la iglesia de Jesucristo, a la verdadera, legítima iglesia de Jesucristo. No, es cuando vino el rapto y usted, ay, no estoy aquí, no estoy en la tierra, me salvé. Porque si usted aquí, llegó el rapto y, ay, Dios mío, ¿qué hice mal? Me faltó algo. Entonces de eso se trata la iglesia de Jesucristo. Porque ¿qué dice Cristo? ¿Que no venimos a buscar qué? Su iglesia, gloria a Dios. Entonces, si usted es iglesia, eso es lo que quiere decir. No es que vayan a arrancar la iglesia en la que usted se congrega y se la va a llevar. No, es que viene por ti, por mí. Oremos que así sea. Amén. Y hagamos lo pertinente para que así sea. Entonces, es enfocarnos en esto, hermano. Y esto traerá la multiplicación para la iglesia. Porque usted estará fundando, ¿qué decía la Biblia cuando los apóstoles y los discípulos? Los iba Pablo ahogando, que lo iba persiguiendo y iban huyendo, y por donde iban pasando, ¿qué hacía esta gente? Se escondía. No, dice la palabra que por lo menos Felipe iba predicando el evangelio por donde iba y la gente iba arrepintiéndose. Pero es porque era iglesia de Jesucristo, es porque la gente predicaba el evangelio y tenían esa firmeza, esa convicción. A usted lo persigue y usted se esconde. A uno viene la policía sacando de aquí a Pablo porque estamos predicando el evangelio y nosotros no nos lo negamos a Cristo. Hacemos como Pedro, ay, no es que me van a meter preso. A estos los iban a matar. ¿Qué pasó con Esteban, pues? Hermano, ¿qué pasó con Esteban? Y que antes de pegar lo que hizo, tuvo la oportunidad de defenderse, tuvo la oportunidad de negar a Cristo. ¿Y qué hizo? Se los confirmó. La mejor predicación que yo he leído en mi vida fue la que hizo Esteban. Después, obviamente, de la que hizo Cristo en el sermón de la montaña. Para mí, la del sermón de la montaña es la más grande de las predicaciones. Pero la daba por un hombre normalito, la que hizo Esteban. Y después lo mataron. Felices. No negó a Cristo. Así que no lo negará usted y no lo negaré yo también, ¿no? Yo tampoco, perdón. Entonces, ahí vendrá la multiplicación, porque la gente multiplicaba la iglesia. ¿Por qué? Porque el testimonio que daban estas personas que iban predicando el evangelio es que realmente eran iglesia de Jesucristo. Y entonces predicaban la verdad. Y cuando usted predica la verdad, hermano, no es usted, es la verdad la que impacta. Pero si usted sabe entre usted que hay algo que una muela floja que usted tiene por allí, esa verdad va como a media, y la verdad media no impacta. Medio mueve a la persona, pero hay algo que no la convence. Luego, usted la confirma, porque tú eres un evangelista, usted siente, porque si el evangelista es de fuego y está en la unción, lo que habla por la boca es fuego, y eso impacta. Pero hay una firmeza y una convicción. Pero si el evangelista sabe que acaba de cometer un pecado y se pone y algo le da vuelta, no le deja soltar la verdad, porque el Espíritu Santo le redarguye.
Entonces nosotros tenemos que pararnos firmes como iglesia de Jesucristo para predicar la verdad, y allí llegarán las almas, hermanos, que la iglesia. Ustedes, yo sé que cuando estamos empezando como iglesia soñamos que la iglesia crezca y crezca, pero es que no va a crecer sola, porque esto no es un mercado que venga, oferta 3x2 y se llena. No, esto es un ir a pescar almas. Gloria a Dios. ¿Y cómo se pesca el alma? Perdón, ¿cómo se pesca? Con paciencia, pero ahí con constancia y sabiendo pescar, sabiendo en qué agua pescar, sabiendo cuándo pescar, cómo pescar. Usted no se vaya a pescar si no lleva ni carnada. Aquí está la carnada, hermano. Aquí está el anzuelo, aquí está la caña, aquí está la barca. Entonces, falta que usted aprenda el manual de cómo pescar almas. Y usted verá cómo la iglesia crece. Predíquele a las sillas vacías. Declare, haga como le digo, hermanos, y declare, hermano, que la iglesia se llena. Créalo. Empecemos nosotros en la casa creyendo que somos iglesia de Jesucristo. Amén. Y declarando que como iglesia de Jesucristo esto se va a llenar como se le llenaba a Jesucristo las calles, el monte, cuando no tenía templo, la gente lo seguía. Bueno, nosotros nos seguirán también, porque Él nos lo prometió, y si Él nos lo prometió, lo cumplirá, pero lo cumplirá sobre la convicción y la firmeza de nosotros. Y estas señales acompañarán a los que creen. Si usted cree, la señal lo acompañará. Si no cree, pues no lo acompañará. Y si usted no cree, no creo que sea iglesia de Jesucristo. Entonces somos iglesia de Jesucristo porque creemos que lo somos. Amén. ¿Sí? ¿Soldados de Cristo? Entonces, si somos soldados de Cristo, pues por lo tanto somos iglesia de Jesucristo. Porque estaban leyendo, bueno, hecho, era el libro que estaban leyendo, pero en Josué, creo que aparece donde sale el soldado a la batalla. La ganamos porque tenemos ese soldado allí, que es como el general del ejército, que es Cristo. Nosotros somos los soldados. Entonces, ¿los soldados qué hacen? Siguen órdenes. ¿Dónde están las órdenes? Aquí están. Amén. Los soldados van a la batalla. ¿Y en la batalla con qué pelean? Con armas. Aquí está el arma. Esta es nuestra arma. Y armas más poderosas que esta no hay. Y si no, bueno, podemos leer las historias ahí donde numerosos ejércitos, Dios con pequeños ejércitos los acababa. Entonces tampoco grandes ejércitos significa que tenemos gran iglesia. No siempre es más. Cada vez que peleó con más, muchas veces perdió la batalla, a propósito, obviamente. Pero cuando tuvo un ejército reducido, ganaba, y tú no te lo entiendes. Pues las cosas de Dios son así, misteriosas. Porque con esos pocos fue que Él quiso. Pero de repente con pocos es que Él quiere. ¿Sí? Entonces no nos sintamos mal, como le dije una vez en una iglesia, no nos sintamos mal porque somos pocos, sentámonos gozosos porque estamos. Porque entre tantos somos elegidos, aquí estamos. Gloria a Dios. Bueno, entonces ya para concluir, más allá de lo que digan otros credos y la gente afuera, nosotros creemos que el Hijo, que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Más allá de lo que opinen, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Dígase, yo creo que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y todo el que cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente, ¿qué dice Cristo? Sobre esa verdad yo edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión yo edificaré mi iglesia. Entonces, más allá de la antigüedad de la fundación de la iglesia protestante, la Biblia nos hace iglesia de Jesucristo. No lo hace el protestante que la formó, que la fundó, no. La Biblia nos hace iglesia de Jesucristo. La historia no determina mi fe ni mi camino, la Biblia lo hace. Jesús no fundó iglesia, Él dejó una iglesia y mandó a predicar su evangelio a toda criatura. Eso es la expansión de la iglesia, y enos acá. ¿Sí? Entonces, Jesús está por encima de las escrituras, no se me malinterprete. Cuando usted lee la Biblia, hay algo que choca con algo que dijo Jesucristo, quédese con lo que dijo Jesucristo. Que seguramente tiene una mala interpretación que no le hace ver que eso que está contradiciéndose no es ninguna contradicción. Entonces, todo lo que Cristo dijo está por encima de todo lo que está en la Biblia, porque Él no va a contradecir la palabra. ¿Sí? Y toda la Biblia es Cristo. Amén. Este compendio de libro que está aquí tiene razón de existir porque Cristo vino. Y Cristo vino por un propósito mayor que el de cada uno de nosotros. Y yo lo creo, usted lo cree, y ese propósito es venir, entregar su vida, resucitar
para que nosotros seamos salvos y podamos tener vida eterna. Quédese con eso, hermano, porque su vida eterna es lo que usted va a luchar en esta vida. Gloria a Dios. No cuál iglesia es la más antigua y si es o no es. Cristo es la fundación de mi iglesia. Amén. Alábale que el vida, hermano. Denle toda la honra, toda la gloria a Dios. Y el hermano que dirige por este lugar, o el pastor, como lo haga.